Esos coeficientes A, B y C pueden ser números reales cualquiera, positivos o negativos. B y C podrían ser cero, pero A no puede ser nunca cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si A valiera cero, quiere decir que este término se haría cero, porque cualquier número multiplicado por cero es cero. Este término se haría cero y desaparecería. Al desaparecer este término, me quedaría solo el término con X. Y eso se convertiría en una función de primer grado. Por eso el valor de A nunca puede ser cero. En este ejemplo que tenemos aquí, f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, aquí tendríamos que el valor de A sería menos 2, el valor de B sería menos 4 y el valor de C sería 6. ¿Sí? Entonces, fíjese, puede tomar cualquier valor. Estos tres coeficientes, estos tres valores de aquí, son importantes para calcular todas las propiedades y las características de la función de segundo grado. También revisamos en el documento que podemos tener dos tipos de funciones, de acuerdo a su gráfica. En este caso, la línea azul es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque el valor de A, que está aquí, en este caso, como no está escrito, se entiende que es 1, el valor de A es positivo, por eso se abre hacia arriba. En este caso de acá, el valor de A es negativo, por eso la parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí viene cómo determinar si es que se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. Depende del valor de A. En este caso de aquí, el valor de A es negativo, o sea, es menor que 0. Y en este caso de acá, el valor de A es positivo, o sea, es mayor que 0. Cuando es mayor que 0, se abre hacia arriba. Cuando es menor que 0, se abre hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tiene la función cuadrática? Ya vimos que la función cuadrática se grafica. Cuando se grafica, se obtiene una parábola, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene esa parábola? Tiene un eje de simetría que se calcula con esta fórmula de aquí, x igual a menos b sobre 2a. Sí, por eso decía que es importante los valores de A, de B y de C. Entonces, con esto podemos calcular el eje de simetría. ¿Dónde está ubicado el eje de simetría? En este caso, el eje de simetría está ubicado en el punto x igual a 1. Podría estar en x igual a 3, en x igual a 4, en x igual a 0, menos 1, menos 2 o lo que sea. El eje de simetría. El vértice es el punto en donde la parábola cambia de dirección. ¿Sí? Si se abre hacia arriba, el vértice es el punto mínimo. Si la parábola se abre hacia abajo, el vértice será el punto máximo. Aquí estará el vértice. ¿Sí? Y el vértice tiene dos coordenadas. Si nosotros proyectamos el vértice acá, este valor de aquí será la coordenada X del vértice y este valor de acá será la coordenada Y del vértice. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Esto es X del vértice y esto de acá es Y del vértice. Si nosotros colocamos en esta parábola, aquí estaría ubicado X del vértice y acá estaría ubicado Y del vértice. ¿Sí? Entonces, el vértice es un punto importante de la parábola. ¿Cómo calculamos X del vértice y Y del vértice? Con estas fórmulas de aquí. Esta de aquí, menos b sobre 2a, me sirve para calcular X del vértice. Y esta de acá, menos b al cuadrado, menos, aquí no es menos, aquí es más. Menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a, me sirve para calcular Y del vértice. Eso de aquí corregirán, no es menos, es más aquí. Hay un error en el documento.
Entonces, con esta fórmula calculamos x del vértice. Y con esta fórmula de acá calculamos y del vértice para calcular las coordenadas del vértice, que son importantes. ¿Sí? Otra característica que tiene la función cuadrática es este punto de aquí. Este punto de aquí, en donde la gráfica corta al eje Y. ¿Sí? Corta al eje Y. Entonces, este punto, para hallar este punto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es, en la fórmula, lo que tenemos que hacer es, en la fórmula, o sea, en esta función de aquí, reemplazar el valor de x igual a cero, porque fíjense, aquí está el eje, y aquí x vale cero. X vale cero. Entonces, para hallar el punto de corte con el eje Y, reemplazamos x igual a cero en la función y encontramos el corte, ¿sí? Si es que aquí reemplazo x igual a cero, esto de aquí se haría cero, esto de aquí se haría cero, ¿y qué me queda? Me queda solamente el valor de c. Quiere decir que este punto de corte de aquí es igual al valor de c. Entonces, esto es el valor de C. Si yo quiero hallar el punto de corte con el eje Y, simplemente veo cuánto vale C. Y listo, ya tengo eso aquí. ¿Ya? Esas son las características de la función de segundo grado. Entonces, con eso nosotros podemos, con todo esto de aquí que hemos analizado, podemos resolver los ejercicios. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio que está resuelto. Dice, dada la función cuadrática f de x igual menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, hallar la ecuación de su eje de simetría. Ya vimos nosotros. Para hallar la ecuación del eje de simetría, tenemos que, para hallar esto de aquí, teníamos que aplicar x es igual a menos b sobre 2a. Que eso está hecho aquí. Menos b sobre 2a, reemplazados los datos y me da un valor de x igual a menos 1. En x igual a menos 1 está el eje de simetría. ¿Ya? Aquí, recuerden, este es el eje de simetría. Pero en este caso está en el valor de x igual a menos 1. Para hallar todo esto, nosotros ya sabemos que necesitamos los valores de los coeficientes. En este caso, a vale menos 2, b vale menos 4 y c vale 6. ¿Ya? Entonces es importante eso. Para hallar el literal b, las coordenadas del vértice. Ya veíamos que x del vértice es igual a menos b sobre 2a y y del vértice es igual a menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. Entonces estos dos me sirven para hallar las coordenadas del vértice y esto está hecho aquí. ¿Sí? Aquí están reemplazados los datos y todo, y me sale que las coordenadas del vértice está en el punto menos 1, 8. El valor de la coordenada x del eje de simetría siempre va a coincidir con el valor de la coordenada x del vértice, porque el vértice está ubicado en el eje de simetría. ¿Ya? Entonces lo que está hecho aquí es aplicado las coordenadas del vértice. Luego que tenemos el literal C. El literal C dice, comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Para calcular, esto era el literal C. Para calcular esto, tendríamos que, si el valor de A es positivo, o sea, mayor que cero, o si el valor de A es negativo, o sea, menor que cero. Si es mayor que cero, ¿a dónde se abre? Si A es mayor que cero. La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, si A es mayor que cero.
Ya, muy bien. Tengo dos despiertos. Gabriela y Valentina. Se abre hacia arriba. ¿Y si A es menor que cero? Hacia abajo, listen. Ya, muy bien. Si A es menor que cero, entonces se abre hacia abajo. En este caso, en este ejercicio, ¿el valor de A es positivo o negativo? En este ejercicio, ¿el valor de A es positivo o negativo? Positivo, listen. El valor de A es positivo. Negativo. ¿No se ve aquí el valor de A? Negativo, listen. ¿Y por qué me dicen positivo entonces? Si aquí está el valor de A. Quiere decir que la gráfica, ¿a dónde se abre? Hacia abajo. Ya, entonces en este caso, en este ejercicio, la gráfica se abre hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de A es negativo. Si el valor de A fuera positivo, entonces la gráfica se abriría hacia arriba. ¿Qué significa que se abre hacia abajo? Significa que vamos a tener una gráfica así, que se abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso sería literal C, la respuesta de literal C. La gráfica se abre hacia abajo porque el valor de A es negativo. Luego dice, literal D, hallar el punto de corte con el eje Y. En el literal D, ¿cuál sería la respuesta? Corte con el eje Y. ¿En qué punto cortará al eje Y? Ya, muy bien, Esteban. En el punto 6, porque acuérdense, el punto de corte con el eje Y equivale al valor de C. Equivale al valor de C. Entonces, el corte con el eje Y será en el punto más 6. ¿Ya? Y finalmente dice, hallar las raíces reales de la función si las tuviera. Aquí está el punto de corte con el eje Y. Acuérdense que hacemos x igual a 0. Entonces me queda el valor de C, que es 6. Y para hallar los valores de los cortes con el eje X, ¿qué son los cortes con el eje X? Son los puntos en los que la parábola corta al eje X. ¿Sí? En este caso, en este ejercicio, no hay cortes con el eje X porque la parábola se abre arriba del eje. ¿Sí? En este caso no, pero en este caso sí hay. Entonces son estos puntos de aquí. Estos son los cortes con el eje X. ¿Sí? Y tendremos un valor de X1 y un valor de X2. Dos puntos de corte. ¿Cuándo se cortaría si la parábola se abre hacia arriba? Por ejemplo, si es que tuviéramos una parábola así. Entonces aquí tendríamos el punto X1 y aquí tendríamos el punto X2. Y este sería el punto de corte con el eje Y, que sería el valor de C. ¿Ya? Entonces X1 y X2 son los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo encontramos eso? Aplicando esta fórmula de aquí. X igual menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces, si aquí reemplazo los datos, aquí está puesto esto de aquí que es el determinante. Esto está, lo que hicieron ahí en el módulo es calcular esto antes. Si aplico yo una fórmula tendría X igual a menos B que vale menos
4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 2, y por c, que vale 6, sobre 2 por a, que vale menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Menos 4 al cuadrado, vamos a ver, x es igual, menos por menos se hace más, me queda 4, más menos raíz cuadrada, 4 al cuadrado es 16, aquí menos por menos se hace más, 4 por 2 es 8 y por 6 es 48, sobre, más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. Esto me queda entonces 4 más menos raíz cuadrada, 16 más 48 es 64, sobre menos 4. La raíz de 64 es 8 y me va a quedar esto de aquí. 4 más menos 8 sobre menos 4. ¿Cómo obtengo x1 y x2? X1 será igual a 4. Lo primero que hago es tomar el valor positivo. Aquí me daría más 8 sobre menos 4. Y para sacar x2, tomo en cambio el valor negativo. De aquí, 4 menos 8 sobre menos 4. Entonces aquí tengo 4 más 8 es 12. Y está eso aquí. Y 12 dividido para menos 4 me da menos 3. ¿Sí? Aquí falta el igual. Me da menos 3. Y 4 menos 8 me queda menos 4. Menos 4 dividido para menos 4 me da un valor de 1. Quiere decir que los puntos de corte están en los puntos menos 3 y 1. ¿Sí? Con eso he hallado los puntos de corte. Lo único que me faltaría es graficar. ¿Y cómo graficamos? Pues simplemente vamos a hacer el plano cartesiano. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en Y. Y en X estaríamos con 1, 2, 3, 4, 5. Acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces vamos ahora poniendo todos los elementos que tiene esta gráfica. Teníamos que el eje de simetría está ubicado en el punto x igual a menos 1. Quiere decir que el eje de simetría estaría aquí. En x igual a menos 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el vértice está ubicado en el punto menos 1, 8. Menos 1, 8. Entonces el vértice estaría aquí en menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El vértice estaría aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el punto de corte con el eje Y está en el punto 6. Entonces, esta gráfica corta al eje Y aquí, en el punto 6. Y finalmente tenemos que los puntos de corte con el eje X están en los valores menos 3 y 1. O sea, le corta al eje X, aquí está menos 1, menos 2, aquí en menos 3 y en 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo los puntos principales de la gráfica y el eje de simetría. Entonces con esos datos yo puedo dibujar la gráfica, que será algo así. Ahí sabemos que se abre hacia abajo también. Ya, más o menos algo así.
¿Ya? Esa sería entonces la gráfica. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos en el documento. Aquí está la gráfica ya más exacta, ¿cierto? Corta el eje X en el punto -3 y 1. El eje de simetría está en el punto -1. El vértice está en el punto -1, 8. Y corta el eje Y en el punto 6, que es el valor de C. Y tenemos allí esa gráfica. ¿Sí? Entonces, con eso hemos revisado ese ejercicio que estaba resuelto ahí. Ahora, vamos a plantear los dos ejercicios que están como tarea y que ustedes van a completar. Lo que vamos a hacer aquí es plantear. Y ustedes van a completar, o sea, hacer los cálculos. El primero dice, un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación Y igual a menos 0,024, 0,241 x al cuadrado más x más 5.5, donde x es la distancia recorrida en pies, esto de aquí, y y es la altura también en pies. O sea, y es la altura máxima que alcanza esto de aquí, la altura que alcanza. Me dice, ¿qué tan largo es el tiro? O sea, ¿hasta dónde llegó el lanzamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer primerito? Vamos a ver. Primero tenemos que sacar los valores de A, de B y de C. ¿Cuánto vale A en este ejercicio? Ya, Gabriela me pone 0,0241. Natal, ahí sí. Es negativo el valor de A, Gabriela. 0,0241. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque aquí está la gráfica. La gráfica se abre hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto vale B? B es un número. B no es una letra. No. Aquí cuánto valía A. No es Valentina 1X. B es un número. Eso sí, Natalie. Ya. B es un número. Entonces aquí B vale 1. Es el coeficiente de este término. Es el coeficiente de este término. Y el coeficiente de este término, si no está escrito, se entiende que es 1. ¿Ya? ¿Y cuánto vale C? Ya, ahí sí es más fácil. No es 55, Natalie. Es 5,5. Ahí está el punto. No se ve muy bien, pero ahí está el punto. Es 5,5. ¿Ya? Entonces ya tenemos los tres valores, de A, de B y de C. Ahora, si yo represento esto de aquí en un plano cartesiano propio, fíjese que aquí está partiendo en el punto 5. 5, luego tengo 10, luego tengo 15. Parte desde aquí. Quiere decir que el corte con el eje Y ya tengo, porque está en el punto 5. ¿Sí? O sea, este es el valor de, sería 5,5, porque este es el valor de C, 5,5. Entonces parte desde aquí, sube y luego vuelve a caer.
En algún momento va a caer, ¿no es cierto? Ahora, si le proyecto esto para acá, esto vendría más acá, ¿sí? Si le proyecto nada más para completar la parábola. La parábola se abre hacia abajo porque el valor de A es negativo, ¿ya? Ahora, lo que me está pidiendo es qué tan largo es el tiro, o sea, me está pidiendo cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Esa distancia me está diciendo que calcule. De todo lo anterior, no vamos a calcular todo, solo tenemos que calcular lo que es necesario. ¿Y qué es necesario calcular aquí para saber esta distancia? Aquí tengo el vértice y aquí tendría yo las coordenadas del vértice, o sea, x del vértice y tendría aquí y del vértice. Aquí estaría el eje de simetría y la coordenada x del vértice es la misma del eje de simetría. ¿Qué más calculamos? Calculamos el eje de simetría, calculamos las coordenadas del vértice, luego calculamos el corte con el eje y después calculamos los cortes con el eje X, que sería este punto X1 y este punto X2. Para saber esta distancia, que fue el lanzamiento o el largo del lanzamiento, ¿qué necesito calcular? A ver, ¿quién me responde? De todo lo que yo puse ahí, ¿qué necesito calcular? ¿Qué tengo que calcular para dar una respuesta? La altura, esto de aquí, ¿cuál es la altura, pero? Verá que yo no puse, en ningún lado he puesto altura. Yo puse X del vértice, Y del vértice, este es el valor de C. Puse X1, puse Y1, perdón, X1, X2. En ningún lado he puesto la altura. No necesito calcular B vale 1. ¿Qué necesito calcular? Repito de nuevo. ¿Qué puse yo aquí? X del vértice, Y del vértice, el valor de C, X1, X2, de lo que puse ahorita encerrando en círculos. ¿Qué necesito calcular para dar la respuesta? No es Y del vértice, Natalie. Y2, ¿dónde está Y2? Yo no veo en ningún lado Y2. X2. Gracias, Natalie. X2 es lo que necesito calcular. Esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí. En la coordenada X2, o sea, el valor de aquí, aquí está, aquí llega hasta 30, quiere decir que será a lo mejor 45, 50, 48, algo de eso. Este valor de aquí será la distancia o el largo del tiro. Este valor de aquí. ¿Y de dónde saco ese valor? Aplicando la fórmula x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre
2A. Tengo que aplicar esta fórmula. Si aplico esta fórmula, voy a hallar dos valores. Voy a hallar el valor x1, que me va a salir negativo, porque está ubicado acá atrás, y voy a hallar el valor de x2, que me va a salir positivo. Tal vez me salga al revés, tal vez el x1 sea positivo y el x2 sea negativo. Pero lo que necesito es el valor positivo. Yo le he puesto aquí x2, espero que x2 salga positivo. Si me sale x1 positivo, entonces tomaré ese valor, el valor positivo. ¿Sí? Y la distancia de lanzamiento entonces será lo que me salga ahí. x2, o sea, el valor positivo. ¿Sí? Eso es lo que necesito calcular allí. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer este gráfico, poner la fórmula, escribir los valores de A, B y C y calcular y dar una respuesta. Y la respuesta tendrá que ser el largo del tiro es y lo que sea que le salga. Aquí tendríamos que poner respuesta. ¿Ya? Eso tendríamos, ahí vamos a responder esto. ¿Ya? Eso es entonces en ese primer ejercicio. Y en el segundo ejercicio dice, en una empresa agrícola la utilidad en miles de dólares al vender repuestos está dada por la función esta de aquí. Fíjense que aquí A vale 6, menos 6. B vale 132. Y C, como no hay, entonces C vale 0. Graficando, lo que vamos a tener es esto. Una parábola, como A es negativo, que se abre hacia abajo, así más o menos. ¿Sí? Aquí va a estar el vértice, que tiene las coordenadas X del vértice, Y del vértice. El eje Y representa la utilidad. El eje X representa la cantidad de repuestos. Entonces, ¿qué me está preguntando? Me está diciendo, determine la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la máxima utilidad. ¿Dónde estará la máxima utilidad? En el vértice. Aquí va a estar la máxima utilidad. ¿Sí? Fíjense, aquí va subiendo, 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 subiendo. Llega aquí que es el máximo y luego va bajando, bajando, bajando y llega de nuevo a cero. Entonces aquí va a estar la máxima utilidad. ¿Sí? Y la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la máxima utilidad va a estar aquí. O sea, si yo debo vender un repuesto, gano esto. Si vendo 5 repuestos, la utilidad será esta de aquí. Si vendo 10 repuestos, la utilidad será esta de acá. ¿Sí? Entonces me dice, ¿cuántos repuestos debo vender para obtener la utilidad máxima? Y además me dice, ¿cuál es el valor de esa máxima utilidad? Entonces el valor de la máxima utilidad va a estar aquí. ¿Qué debo calcular aquí entonces? En este ejercicio. ¿Qué tengo que calcular? Y del vértice, Natalie. Pero algo más, no solo Y del vértice. Debo calcular X del vértice y debo calcular Y del vértice. X del vértice será para el literal A. Y Y del vértice para responder el literal B. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es calcular X del vértice aplicando la fórmula menos B sobre 2A
y calcular y del vértice aplicando la fórmula menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a, que es lo que se aplicó aquí. Aquí está. Menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a y menos b sobre 2a. Estas dos formulitas de aquí. Entonces esto tiene que aplicar para calcular x del vértice y y del vértice. Entonces las respuestas, porque aquí hay dos respuestas, serán en el literal A, la cantidad de repuestos que debe vender es y lo que salga. Y en el literal B, la utilidad máxima es y lo que sale. Entonces así pondríamos las respuestas. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que completar ustedes. Le completan y no me envían, sino le tienen ahí en el portafolio para entregar después en julio.